El secreto en el aeropuerto de Barajas. ¿Crees en el karma? En que tarde o temprano, cada traición tiene un precio que pagar. Antes de sumergirte en esta historia, deja un me gusta, suscríbete al canal y comenta de dónde nos escuchas para que podamos crear más videos así para ti. No, en el bullicio de una tarde de viernes en el aeropuerto de Madrid-Barajas, una joven embarazada lleva algo más pesado que su maleta, un secreto que nadie sospecha. Sara Martín había llegado de la mano de su marido, pero desde el primer paso dentro de la terminal, era evidente que se trataba más de una marcha controlada que de un paseo compartido. Él, Álvaro Gómez de la Vega, avanzaba a grandes zancadas, hablando por teléfono en voz baja, con frases de negocios en inglés y palabras enredadas en cifras. Ella lo seguía con un ritmo más lento, forzado por el peso de su vientre de 7 meses. El eco de los anuncios por el altavoz, el rodar de las maletas y el olor a café recién molido formaban el telón de fondo de una escena que para muchos pasajeros habría pasado desapercibida. Sin embargo, Sara ya sentía que algo se estaba preparando esa tarde, como si el retraso de su vuelo no fuera solo una cuestión de horarios, sino una advertencia de que su vida estaba a punto de cambiar. Sara siempre pensó que su vida se veía perfecta desde fuera, pero esa tarde comenzará a resquebrajarse frente a todos. Ella había aprendido a mantener una cara serena en las cenas de gala, en las conferencias donde su marido hablaba de inversiones, en las fotografías que aparecían en las revistas de sociedad. Pero debajo de la superficie de vestidos caros y viajes de lujo, ella conocía la soledad demasiado bien. Mientras caminaba por la Terminal 4, observó a una familia que reía en un mostrador de una cafetería. Los niños pedían chocolate caliente con churros, y el camarero los servía con una voz alegre, solo café y 2 cervezas. Esa escena cotidiana le impactó con fuerza, recordándole que la normalidad podía estar llena de afecto simple, algo que a ella le faltaba en su propia casa. El objetivo de Sara en ese momento era tan simple como inalcanzable: llegar a la puerta de embarque sin provocar la ira de Álvaro. Él, Álvaro Gómez de la Vega, un empresario de 38 años, caminaba con la confianza de alguien acostumbrado a que nadie le llevara la contraria. Llevaba un traje impecable, un brillante reloj de acero y una expresión fría. De vez en cuando, giraba la cabeza hacia Sara con un gesto de impaciencia, como si cada segundo de retraso fuera un insulto personal. Sara acariciaba su vientre para calmar a la niña que se movía dentro de ella. El pequeño ser parecía protestar contra el ritmo forzado del adulto que la guiaba. La sala de embarque estaba llena de gente buscando asientos en las filas de sillas de plástico. El clima de mayo proporcionaba un aire cálido y pegajoso, y muchos viajeros se abanicaban con sus tarjetas de embarque. Algunos aprovechaban para revisar sus móviles, otros pedían tapas y refrescos en los bares cercanos. Sara y Álvaro se dirigieron al área de espera frente a la puerta 2. Allí, el murmullo constante se mezclaba con el sonido metálico de los carritos de equipaje. Ella se hundió en una silla, exhausta. Él permaneció de pie durante unos momentos, revisando correos electrónicos en su móvil. Sara mantuvo un prudente silencio. Ella sabía que cualquier palabra podía ser interpretada como una queja. Sin embargo, un torbellino de pensamientos se estaba gestando dentro de ella. Miró las pantallas luminosas que anunciaban destinos. París, Roma, Lisboa, ciudades que evocaban recuerdos de viajes donde ella sonreía para las cámaras, mientras por dentro deseaba escapar. Se preguntaba cómo había llegado allí, a esa jaula dorada donde cada gesto era observado.
El embarazo la hacía más consciente de su fragilidad, pero también le daba una extraña fuerza. Álvaro interrumpió sus pensamientos con un tono seco. «Sara, siéntate derecha. No te encorves». Ella enderezó la espalda, obedientemente. Un niño pequeño cerca observó la escena y luego escondió su cara en el hombro de su madre. Sara sonrió débilmente al niño, como si pidiera una complicidad silenciosa. La madre le devolvió una mirada de lástima. Sara desvió la mirada, sintiendo el calor de la vergüenza. Álvaro volvió a su móvil, ignorando lo que sucedía a su alrededor. La primera escena de tensión ocurrió cuando ella se detuvo frente a un estante de revistas. Una portada mostraba a una mujer joven con un bebé en brazos. Sara se quedó quieta por unos segundos. Álvaro, sin detener su llamada telefónica, extendió su mano e hizo un gesto para que lo siguiera. Su gesto brusco hizo que ella tropezara con el reposabrazos de una silla. Varios pasajeros levantaron la vista, sorprendidos. Ella se recuperó rápidamente, murmurando: «Estoy bien». Nadie respondió, pero algunos se quedaron observando con curiosidad. El bebé en su vientre dio una patada fuerte, justo cuando Álvaro le ordenaba que se diera prisa. El contraste era brutal. Su voz sonaba como una orden fría, y dentro de su cuerpo, una vida estaba reclamando su propio espacio. Sara acarició tiernamente su vientre, murmurando en silencio: «Tranquila, pequeña». Ese movimiento fue una revelación para ella, como si el ser dentro de ella le estuviera recordando que no siempre debería estar en silencio. Un altavoz interrumpió el murmullo con una voz metálica. Se informa a los pasajeros del vuelo 847 a Barcelona que debido a razones de programación, el embarque se retrasa aproximadamente 1 hora. Disculpen las molestias. El anuncio cayó como un balde de agua fría sobre Álvaro. Él frunció el ceño, maldijo en voz baja y se guardó el móvil en el bolsillo. Para Sara, sin embargo, esas palabras eran una señal ambigua. Significaban quedarse atrapada más tiempo con él, pero también prolongaban la exposición pública, un espacio donde quizás ella no estaría tan sola. Un pasajero mayor comentó a su esposa: «Ya me lo veía venir. Con el puente de mayo, siempre es lo mismo». Ambos rieron resignados, mientras sacaban un tupper con tortilla española y aceitunas. Sara miró la escena con nostalgia. Recordó los almuerzos sencillos en la casa de su abuela en Toledo, cuando aún se sentía parte de una familia cálida. Álvaro, en cambio, miró al horizonte, calculando el impacto del retraso en su agenda. El tiempo en la sala de espera comenzó a estirarse. Los viajeros sacaron sándwiches envueltos en papel de aluminio, pidieron refrescos y hablaban en voz baja. Una mujer se acercó al mostrador y pidió un té de tila para calmar sus nervios. El olor a pan tostado y café recién hecho impregnaba el ambiente. Sara cerró los ojos por unos segundos y respiró hondo, tratando de capturar ese aire de normalidad. Sintió que algo, en lo profundo, estaba a punto de cambiar. El altavoz anuncia un retraso en su vuelo a Barcelona, obligándolos a permanecer juntos más tiempo en el aeropuerto. Una discusión silenciosa se convierte en un espectáculo incómodo, mientras los ojos de extraños comienzan a volverse hacia la pareja. Sara había intentado mantener la calma, sentada en la fila de sillas de plástico frente a la puerta de embarque, con su mano en su vientre, como si pudiera proteger a su hija. Álvaro, de pie a su lado, no dejaba de mirar su reloj y de refunfuñar en voz baja. El retraso anunciado lo irritó más que cualquier otra cosa, y su mal humor
se dirigió inevitablemente a ella. El retraso del vuelo se convierte en el catalizador de una tensión que Sara ya no puede ocultar. Se movió ligeramente para ponerse cómoda, y el gesto fue suficiente para que él levantara la voz. «Sara, por favor, siéntate derecha. No montes una escena». Varias cabezas se giraron de inmediato. Un grupo de jóvenes comiendo sándwiches de jamón se miraron entre sí con un gesto de burla, murmurando en voz baja sobre la actitud del hombre del traje. Una mujer de mediana edad, con 2 niños pequeños, miró a su móvil, aunque sus ojos curiosos seguían observando lo que pasaba. El objetivo de ese momento, al menos para Sara, no era llamar la atención, pero cada palabra de Álvaro parecía atraerla como un imán al centro de todas las miradas. Sara sintió que su corazón se aceleraba. El bebé en su vientre se agitaba con fuerza. Ella se sintió atrapada entre el deseo de mantener la discreción y la necesidad de responder, pero sabía que hablar podía desencadenar más tensión. Álvaro la miró con ojos fríos, apretando los labios. El área de asientos de plástico frente a la puerta B2 estaba cargada de murmullos y nervios. El aire acondicionado parecía insuficiente, y la gente se abanicaba con folletos de las tiendas libres de impuestos. Algunos pasajeros consultaron sus móviles para ver si ya circulaban noticias del retraso en las redes sociales. Se escuchaba el sonido de una máquina de café preparando expresos, y el aroma se extendía por el espacio, mezclándose con el de los sándwiches caseros que varias familias habían traído. Todo parecía normal en un aeropuerto en la víspera de un fin de semana largo, excepto por la tensión que comenzaba a caer sobre Sara y Álvaro. Los personajes presentes eran claros. Sara, cada vez más inquieta, acariciaba su vientre y miraba a su alrededor con una tímida esperanza de apoyo. Álvaro, molesto por ser observado, se esforzaba por mantener la compostura, pero la vena en su cuello lo traicionaba. Y a unos metros de distancia, un hombre con un chaleco azul oscuro y una carpeta en la mano se acercaba con paso firme. Tomás Delgado, un supervisor de seguridad. El desarrollo de la escena se aceleró. Álvaro hizo un gesto brusco hacia Sara para que se sentara derecha, casi empujándola contra el respaldo. Varios pasajeros levantaron las cejas, y una mujer murmuró: «Pobrecita». En ese mismo instante, Tomás llegó a la escena. Con voz serena, preguntó: «¿Todo está bien por aquí, señora?» Sara lo miró con los ojos muy abiertos, y por un segundo pensó en responder con la verdad. Sintió que las lágrimas se le acumulaban, pero se contuvo. Álvaro reaccionó con una sonrisa arrogante. «No pasa nada, oficial. Mi esposa está cansada, y con el embarazo se incomoda rápido». Tomás no apartó sus ojos de Sara, como si supiera que la verdadera respuesta tenía que venir de ella. Sara miró al suelo, incapaz de articular una palabra. Varias personas ya estaban sacando sus móviles para grabar, convencidas de que algo extraordinario estaba sucediendo. El punto de tensión llegó cuando Álvaro, molesto por la insistencia, alzó la voz. «He dicho que no pasa nada». Su voz resonó en la sala y provocó un silencio momentáneo. Sara sintió un nudo en la garganta, el tipo de silencio que precede a una tormenta. Todos esperaban que alguien más hablara. Fue entonces cuando Tomás, con absoluta calma, repitió la pregunta, mirando solo a Sara. «Señora, ¿necesita ayuda?» Álvaro sonrió con arrogancia y respondió que no pasaba nada. Pero la mirada de Sara hacia Tomás reveló un grito de ayuda contenido. Nadie lo escuchó en voz alta, pero estaba allí, en sus ojos brillantes, en el temblor de sus manos. Tomás lo entendió
y se quedó a unos pasos de distancia, como un guardián invisible. De repente, un piloto uniformado se detiene cerca de la puerta, observando la escena con una expresión seria. El uniforme azul marino, un apellido bordado en el bolsillo y una mirada que despierta recuerdos que Sara pensaba que estaban enterrados. Ella se quedó quieta, observando la espalda recta del piloto que hablaba con una azafata junto a la puerta de embarque. Su corazón latía con fuerza, como si cada latido le recordara escenas de la infancia. El murmullo del aeropuerto pareció desvanecerse en ese instante, y solo quedó esa figura, que giró poco a poco, revelando un rostro marcado por los años, pero inconfundible para ella. El piloto que acaba de aparecer no es un extraño. Su sola presencia remueve algo profundo dentro de Sara. Ella tragó saliva, sintiendo que su garganta se cerraba. Álvaro continuó discutiendo en voz baja con Tomás, el supervisor de seguridad, molesto por la atención no deseada. Pero Sara apenas escuchaba. Su mente viajó a otro tiempo, a un patio en Sevilla, donde un hombre uniformado la levantaba en brazos antes de irse para siempre. La posibilidad de que ese recuerdo cobrara vida allí, en medio de una sala llena de extraños, la sacudió de pies a cabeza. El objetivo de ese momento ya no era aguantar el retraso del vuelo o la irritación de su marido, sino enfrentar un reencuentro inesperado que pondría su mundo patas arriba. Julián Ortega, el piloto con la mirada intensa, acababa de entrar en la escena sin querer. Sara lo miró fijamente, con los dedos apretados en el asiento de plástico, incapaz de decidir si levantarse o esconderse. La puerta de embarque se iluminó con luces blancas, reflejadas en el suelo pulido. Las pantallas anunciaron un nuevo retraso, y los pasajeros suspiraron con resignación. Algunos niños corrían por el pasillo, riendo mientras sus padres los llamaban con paciencia. Una pareja de ancianos comentaba que en los fines de semana largos siempre había retrasos y que no valía la pena enfadarse. En ese ambiente cargado de espera y aburrimiento, la aparición de un capitán de vuelo con un porte solemne añadió una nota inesperada de solemnidad. Los personajes se alinearon con claridad. Sara, sorprendida, con una mezcla de miedo y esperanza. Julián, de unos 60 años, su rostro surcado por líneas de responsabilidad y experiencia, aún no se había dado cuenta por completo de su presencia. Álvaro, irritado por la distracción que ese hombre estaba causando, continuaba con un gesto arrogante, incapaz de entender la corriente emocional que comenzaba a surgir. Tomás permanecía atento, observando cómo la tensión podía explotar en cualquier momento. La progresión de la trama se desarrolló en varias escenas breves. Primero, Sara observó el perfil de Julián, y un recuerdo le asaltó la mente. La estación de tren, donde lo vio irse cuando ella tenía 12 años. Recordó la promesa rota, las cartas que nunca llegaron. Segundo, Julián intercambió unas palabras con una azafata sobre los horarios de embarque, pero sus ojos se desviaron por un instante hacia Sara. Ella se tensó, sabiendo que la conexión era inevitable. Tercero, Álvaro, sin captar la tormenta emocional, avanzó hacia Tomás para protestar, en un tono cada vez más alto, por el retraso del vuelo, subiendo el volumen de la discusión. El momento de mayor intensidad llegó cuando las miradas de Julián y Sara se encontraron. Fue un destello fugaz, pero cargado de reconocimiento. Sara sintió que el aire se le escapaba. Los rasgos de ese hombre, endurecidos por el tiempo, eran los mismos que ella había memorizado en su infancia. Julián frunció el ceño, sorprendido,
y se detuvo en seco por un instante. La posibilidad de error se desvaneció. Él estaba mirando a su hija. Después de 18 años de distancia, Julián reconoce a Sara. Un destello de sorpresa y dolor cruza su rostro, como si el pasado hubiera vuelto de golpe. Permanece en silencio, pero da un paso adelante, dejando a la azafata a mitad de la frase. Sara se encogió en su asiento, temerosa de la reacción de Álvaro. El bebé en su vientre se agitó, como si respondiera a esa descarga emocional. Sara murmuró para sí misma: «Es él», su voz quebrada. Álvaro no escuchó, ocupado en su discusión con el supervisor, levantando cada vez más la voz, acusando al personal de seguridad de incompetencia. La escena se tensó por dos razones diferentes. Por un lado, el conflicto abierto entre Álvaro y la autoridad del aeropuerto. Por otro, la implosión emocional que Sara estaba experimentando al reencontrarse con su padre. En el salón, varios pasajeros comenzaron a tomar fotos y videos. Algunos susurraban entre sí: «Ese hombre del traje está fuera de control». Otros, más discretos, comentaban que el capitán parecía incómodo con la situación. La atmósfera se llenó de una anticipación incómoda. Sara miró a su alrededor, preguntándose si era real, si no era solo un sueño provocado por el agotamiento y la ansiedad. Pero la intensidad de la mirada de Julián despejó cualquier duda. De repente, Sara sintió un cosquilleo en los ojos, lágrimas que luchaban por salir. Recordó la voz de su padre, diciéndole de niña que ella sería buena si él se quedaba. Recordó cómo lo vio irse con una maleta, cómo su madre se quedó en silencio durante días después. Esa herida, que nunca se cerró, se estaba reabriendo en medio de un aeropuerto lleno de gente. Julián parecía igualmente afectado, incapaz de ocultar el temblor de sus labios. Si fueras Sara, ¿cómo reaccionarías al ver a tu padre después de tantos años? ¿Confrontarías a tu esposo o buscarías la protección de tu padre? Deja tu opinión en los comentarios. El final de la farsa, el murmullo recorre la sala de embarque, cuando el arrogante empresario levanta la voz contra la seguridad del aeropuerto. La tensión acumulada en los capítulos anteriores llega a un punto en el que Sara ya no puede pasar desapercibida. Ella se incorpora lentamente, con su mano en su vientre, intentando encontrar una postura que alivie la presión en su espalda. Respira despacio, como si cada inhalación buscara calmar al bebé que se mueve dentro de su cuerpo. Álvaro, de pie y con su móvil aún en la mano, mira a su alrededor con una mezcla de molestia y arrogancia. Él nota los ojos de la gente, pero los interpreta como un reconocimiento de su importancia, no como una alerta silenciosa. El altavoz repite de nuevo el retraso del vuelo a Barcelona. El eco metálico del megáfono parece añadir otra capa de impaciencia al aire ya cargado. La sala de espera frente a la puerta B12 tiene un brillo blanco en el suelo pulido. Las filas de sillas de plástico se ocupan y desocupan a medida que pasan los minutos. Un carrito con bebidas se detiene cerca, y el tintineo seco de las botellas en el hielo suena. Huele a café y pan tostado, a tortilla española fría que una pareja mayor comparte con paciencia. Sara observa pequeños gestos cotidianos que le dan calidez humana al ambiente. Un niño abraza a su peluche. Una mujer cierra los ojos y escucha una canción. Dos amigos se ríen de una broma mal contada. Esos detalles la sostienen por dentro. La ayudan a no romperse cuando la voz de Álvaro se eleva de nuevo. Álvaro exige hablar con alguien de más alto rango. Su frase sale afilada, como una orden.
Quiero al responsable, al jefe del jefe. Tomás Delgado, con su chaleco azul y una carpeta que abre y cierra con mano firme, mantiene un tono sereno. Explica el protocolo del aeropuerto, la necesidad de respeto y la prioridad de la seguridad. Álvaro levanta una ceja y sonríe con una agudeza que pretende humillar. Pregunta si Tomás entiende quién es, si sabe cuánto tiempo está perdiendo, si no le importan los clientes de primera clase. Los alrededores se encogen en un silencio expectante. Varias personas encienden las cámaras de sus teléfonos y contienen la respiración para grabar sin temblar. Sara siente un latido más fuerte en su vientre, una sacudida que la hace mirar al suelo por un segundo. Cierra los ojos y cuenta hasta 5, luego los abre y endereza la espalda. El propósito íntimo de ese gesto es simple: mantenerse unida. Ella no quiere ser arrastrada por el torbellino de humillación, ni por la avalancha de voces que pueden aplastarla, a ella y a su hija. La gente observa, comentando en voz baja. Algunos se preguntan si deben intervenir. La línea entre lo privado y lo público se ha borrado, y todos caminan en ese límite. De repente, entre las figuras que circulan en el área de embarque, aparece un uniforme con galones de capitán. La presencia atrae una autoridad diferente, una que no necesita ser gritada. Julián Ortega da 1, 2 pasos hacia adelante. Su voz, cuando se presenta, no busca competir con la de Álvaro, simplemente la desplaza. «Buenas tardes, soy el capitán de este vuelo», dice con naturalidad. Saluda a Tomás con un gesto breve y profesional, y mira a los pasajeros con respeto. El tono cambia, como si alguien hubiera abierto una ventana y hubiera entrado aire fresco. Álvaro intenta recuperar el foco de la situación. Se gira hacia Julián, con una frialdad ensayada, y repite su demanda. Pide privilegios, pide una solución inmediata. «Mi agenda no permite demoras», dice, y en ese «mi», que no pronuncia, se infiere el mundo que lo sostiene. Secretarios, conductores, reuniones, firmas. Julián escucha sin prisa, sin mostrar servilismo. Explica que la seguridad y el orden del embarque no dependen de un capricho, que todos, incluido él, deben ajustarse al protocolo. Algunas miradas asienten en señal de acuerdo. Un susurro de aprobación recorre la fila. La mirada de Julián, entonces, se posa en Sara, no por curiosidad, sino por un profundo reconocimiento. Sus 2 ojos sostienen un hilo silencioso que vibra con el pasado. Él no lo nombra, no lo confirma, pero los pasajeros más atentos perciben algo diferente. Un capitán que no solo mira a una pasajera, un hombre que reconoce un rostro y lo recibe con un respeto íntimo. Sara sostiene esa mirada solo por un segundo, luego la suelta como quien toca una llama y retira la mano, para no quemarse. Sin embargo, el calor se ha quedado dentro. Ilumina rincones de su memoria que creía cerrados. Uno de los jóvenes que esperan el vuelo abre una caja de churros con chocolate y la ofrece a los que lo rodean. El gesto amable rompe la rigidez del ambiente por un instante. «¿Quiere uno, señora?», pregunta tímidamente. Sara se niega con una sonrisa agradecida, y el chocolate humeante deja un aroma que suaviza la escena. Varios aceptan, y se escuchan risas breves, como un alivio que se comparte entre extraños. Ese hilo de normalidad hace visible el contraste con la voz de Álvaro, que una vez más tensa la cuerda. Tomás insiste en mantener la calma. Su postura transmite una firmeza tranquila, una figura acostumbrada a tratar con la turbulencia humana. «Le pido que modere su tono», le indica sin dudar.
Les recuerda que hay familias, niños, personas mayores, y que el respeto es la base de cualquier viaje. Álvaro responde con un gesto despectivo, el mentón levantado. Parece que está probando hasta dónde puede estirar su autoridad. El salón observa esa cuerda tensa. Ya no es solo una pareja en conflicto. Es un hombre midiéndose contra las normas comunes. Julián da un paso lateral, ni invasivo ni distante. Coloca su presencia entre el ruido y la gente. Les agradecemos la paciencia, dice a todo el grupo. Les informa que el embarque se organizará por filas tan pronto como se autorice, que la demora es operativa y no permite atajos. Algunos aplauden en voz baja, otros bajan sus móviles, como si el simple reconocimiento ya le hubiera quitado combustible a la arrogancia. Sara respira más profundamente, mira a Julián por el rabillo del ojo. Ella percibe que su confianza le da espacio, como si una puerta se abriera detrás de ella. El avance de la escena alcanza su clímax cuando Álvaro, molesto por la pérdida del protagonismo, da un paso más y exige de nuevo la prioridad. Su voz sube medio tono, menciona un nombre, menciona contactos, amenaza con quejarse por escrito. En ese instante, un pasajero que ha estado grabando desde la primera fricción deja de hacerlo y habla con claridad. Su voz no es agresiva, pero es firme. Una piedra que cae en un agua quieta. Ese hombre empujó a su esposa embarazada. Todos lo tenemos en video. El ambiente se vuelve contra Álvaro. La frase circula como un rayo. Algunos que no habían visto nada preguntan. Otros confirman con un gesto. Álvaro se queda sin palabras por un segundo. Luego intenta recuperar la compostura. Pero la arrogancia ya no le sirve. Tomás, con calma, se para entre él y Sara. Le recuerda que cualquier queja puede ser canalizada de manera adecuada, que hay procedimientos y testigos. Sara siente que el suelo deja de inclinarse. Ella aún no necesita hablar. El silencio de la sala habla por ella. Julián mantiene su serenidad, sin teatralidad. Su mirada vuelve a Sara, y en ese intercambio hay un mensaje simple. Cuidado, cercanía. Una promesa silenciosa de protección. Elena Morales, la azafata, aparece en la distancia, revisando las listas de embarque. Y cuando Sara la ve, percibe otra isla de seguridad, pequeña pero suficiente. La sala contiene la respiración. Por primera vez, la balanza no se inclina hacia el lado de la fuerza más ruidosa. Sara coloca ambas manos en el reposabrazos. Siente una leve patada del bebé. Imagina la calidez de una manta suave, un vaso de agua, un asiento tranquilo. Julián da un paso hacia adelante y pregunta en voz baja. ¿Está segura, señora Martín, que desea continuar así? Un silencio pesado cae sobre el salón. Todos esperan la respuesta de Sara, pero sus labios tiemblan. Permanece con su mirada fija en el suelo brillante de la terminal, como si pudiera encontrar allí la fuerza para pronunciar palabras que cambiarían el curso de su vida. El murmullo de los pasajeros se apaga poco a poco, dejando un espacio que amplifica cada respiración, cada suspiro. Julián Ortega, en su impecable uniforme, permanece de pie a unos pasos, observando con una mezcla de expectación y emoción contenida. Álvaro Torres, en cambio, se inclina hacia adelante, con los ojos ardiendo de ira y de incredulidad, sin imaginar que el suelo bajo sus pies está a punto de desmoronarse. El recuerdo de la mirada de Julián la persigue. En su mente, la voz de un padre que se fue aún resuena. Sara aprieta las manos contra el reposabrazos del asiento.
No sabe si pronunciar ese nombre prohibido en público. No sabe si exponer un secreto guardado durante tantos años. El bebé en su vientre da otra patada fuerte, como si la estuviera empujando hacia la verdad. Entonces, en un susurro que apenas logra escapar de su garganta, Sara dice: «Papá». El murmullo colectivo estalla como una ola. Varios pasajeros intercambian miradas de sorpresa. Otros giran la cabeza de un lado a otro para asegurarse de que escucharon correctamente. Tomás Delgado, el supervisor, parpadea con una mirada de incredulidad. Álvaro se endereza, perplejo, y exige con voz áspera: «¿Qué dijiste, Sara?». Ella no responde, con las lágrimas a punto de brotar. Julián no aparta sus ojos de su hija. No necesita palabras para confirmar lo obvio. El objetivo de este momento ya no es ocultar la tensión, sino revelar el vínculo familiar entre Julián y Sara y exponer a Álvaro. El capitán Ortega da un paso adelante. Se acerca con una calma solemne y dice: «Nos conocemos desde hace muchos años». No especifica nada más, pero el tono de su voz, lleno de emoción, deja claro a todos que hay una historia profunda entre ellos. Sara baja la cabeza, incapaz de sostener la mirada de los curiosos. La sala de espera, con pantallas que siguen anunciando retrasos y con pasajeros que hasta hace poco bostezaban, se ha convertido en un escenario teatral. Algunos levantan sus móviles más alto, convencidos de que están grabando un momento extraordinario. Álvaro, furioso, aprieta los puños. Su rostro alterna entre la sorpresa, la rabia y el miedo. Intenta mantener la compostura, pero su mundo de control absoluto comienza a tambalearse. Álvaro exige una explicación. Su voz resuena con una agudeza que solía inspirar respeto. «Explícalo ahora mismo», ordena. Sara se encoge, sin saber qué decir. Julián interviene con serenidad. «No creo que este sea el lugar para los detalles, señor Gómez de la Vega». El tono de su voz contiene una autoridad tranquila que desarma el ímpetu de Álvaro. Tomás observa en silencio, tomando nota mental de cada gesto, como si supiera que esta escena tendrá consecuencias formales. La progresión del momento llega a un nuevo punto. Cuando Julián revela su posición con claridad, Álvaro, buscando recuperar el control, declara que él es el único que puede garantizar la seguridad y el bienestar de Sara, que no permitirá ninguna interferencia. Julián lo interrumpe suavemente, sin alzar la voz. «Le recuerdo que no solo soy el capitán de este vuelo, sino también el propietario de la aerolínea». La frase cae como un trueno en la sala. Los pasajeros se miran entre sí, atónitos. Las cámaras de los móviles capturan cada palabra. Sara siente que el suelo se mueve bajo sus pies. De repente, el hombre que pensó que había perdido toda su vida aparece no solo como una figura paterna, sino como alguien con un poder real para protegerla. El clímax se alcanza cuando la arrogancia de Álvaro se convierte en incredulidad. Su cara palidece, luego se pone roja. Él sacude la cabeza de un lado a otro, incapaz de asimilarlo todo. Sus labios se abren, pero no encuentra palabras. El contraste es brutal. Un hombre que siempre se creyó invencible, ahora es superado por una verdad inesperada, y por un rival con mayor autoridad y recursos. Sara, con lágrimas en las mejillas, se levanta lentamente de la silla. La sala estalla en susurros, como si la escena se hubiera convertido en un espectáculo colectivo. El contexto cultural español se filtra en la escena. Una mujer mayor comenta en voz baja: «Esto parece una sainete madrileña».
Otro pasajero añade: con tantos retrasos, al menos tenemos entretenimiento. En medio de comentarios y risas nerviosas, el drama familiar se desarrolla frente a ellos como si fuera parte del viaje. Sara da un paso adelante, su respiración agitada. Mira a Julián, luego a Álvaro y finalmente a Tomás. Nadie la interrumpe. El bebé en su vientre se mueve con energía, como si confirmara que este era el momento de no seguir en silencio. Las lágrimas corren libremente, pero ya no son solo lágrimas de miedo, sino de liberación. ¿Crees que Sara hizo bien al exponer a Álvaro públicamente? ¿O debería haber resuelto el problema en privado? Comenta abajo y dinos qué harías tú en su lugar. El vuelo. Hacia la libertad, Sara, con lágrimas de alivio, se levanta lentamente de la silla mientras todos los móviles la apuntan. Por primera vez en años, siente que no está sola. Una figura del pasado se ha puesto a su lado, lista para defenderla. La profunda voz de Julián aún resuena en la sala, flotando entre los murmullos de los pasajeros y el eco metálico del megáfono, que insiste en recordarles el retraso. Sara permanece de pie, con sus manos temblorosas descansando en su vientre, mientras los ojos de todos la observan con expectación. Álvaro, rígido, con el rostro enrojecido por la humillación, intenta recomponer su máscara de hombre poderoso, aunque sus nervios son traicionados por el temblor de sus manos. La revelación del capítulo anterior obliga a todos a reevaluar las piezas. Esposo, padre, hija, cada uno con su papel. Sara siente que las fuerzas que gobiernan su vida de repente se están reordenando. Su padre, a quien creía haber perdido para siempre, ahora se alza con autoridad frente a un marido que hasta hace un momento se creía invencible. El bebé en su vientre da otra patada, como si respondiera a esa transformación invisible en la que la voz de una mujer se alza después de años de silencio. El objetivo inmediato es claro: marcar un cambio en la dinámica. Julián, con una voz serena pero firme, les dice a los pasajeros que el embarque no comenzará hasta que la situación se resuelva. Tomás Delgado, el supervisor de seguridad, asiente en señal de aprobación. Álvaro protesta, alzando la voz. No puede retrasar un vuelo por un simple capricho. Julián lo mira a los ojos sin inmutarse. Este avión no se moverá hasta que todos los pasajeros estén seguros. Eso incluye a la señora Martín. La atención se traslada a la rampa de embarque. Los pasajeros se levantan lentamente. Algunos avanzan con sus maletas de mano. Otros esperan de pie, atentos a la escena. La luz fría de los focos se refleja en el suelo metálico del túnel que conecta el salón con el avión. El murmullo de la gente crea una sensación de anticipación, como si todos supieran que están presenciando algo más importante que un retraso de vuelo. Sara camina con pasos vacilantes, acompañada de cerca por Julián. Él no la toca, pero su presencia transmite un apoyo silencioso. Álvaro se acerca rápidamente, intentando hablar en privado. Sara, esto no debe resolverse aquí. Ven conmigo. Tomás le bloquea el paso con un movimiento discreto. Señor Gómez, cualquier conversación debe celebrarse en público. Álvaro frunce el ceño, se atraganta con un insulto y retrocede unos pasos, intentando recuperar la compostura. Elena Morales, la azafata, aparece en la rampa con una calma profesional. Sostiene una carpeta y ofrece una sonrisa amable a Sara. Señora, sígame. La sentaremos en un asiento más cómodo. Sara se siente agradecida y la sigue hasta la puerta del avión.
El murmullo de los pasajeros aumenta cuando notan la diferencia en el trato. Álvaro avanza por detrás, indignado, pero es frenado por la mirada firme de Julián. El embarque se interrumpe durante unos minutos, el tiempo suficiente para que la tensión crezca. Julián repite con voz clara: la seguridad y la dignidad de los pasajeros son una prioridad absoluta. Álvaro se ríe con desprecio. ¿Seguridad? ¿Quién está amenazando a quién aquí? Julián no responde a la provocación. En su lugar, se inclina hacia Sara y le pregunta en voz baja: ¿deseas continuar este viaje con él o prefieres viajar de forma independiente? El silencio se vuelve profundo, roto solo por el traqueteo de unas pocas maletas y el aliento contenido de la multitud. Sara siente que ha llegado el momento. Durante 3 años, su voz fue silenciada, reducida a un murmullo complaciente. Ahora, frente a su padre y frente a decenas de testigos, entiende que no necesita más excusas. Con una voz temblorosa pero firme, dice: no quiero continuar así. La frase resuena en la rampa como un trueno. Varios pasajeros aplauden espontáneamente, otros asienten en silencio. Álvaro se queda petrificado, como si la palabra hubiera perforado la armadura de control con la que se cubría. El breve aplauso se desvanece, pero la energía del momento permanece. Sara tiembla, no por miedo, sino por alivio. Su padre la mira con orgullo contenido. Elena le ofrece un asiento en primera clase, entregándole una nueva tarjeta de embarque. Sara la sostiene entre sus dedos, sorprendida al ver que el apellido de su marido ya no aparece, sino su apellido de soltera: Martín Herrera. Una corriente de emoción recorre su cuerpo. Siente que ha recuperado algo perdido hace mucho tiempo. Un pasajero comenta en voz alta que perderá el último tren AVE a Valencia si el retraso se prolonga. Otro responde con resignación: es lo que pasa en los puentes largos. La normalidad cotidiana regresa poco a poco, pero la escena ya no es la misma. Sara mira su nueva tarjeta de embarque, acaricia su vientre y sonríe con lágrimas en los ojos. No sabe qué pasará en Barcelona, ni qué camino tendrá que recorrer después, pero siente que la jaula se ha abierto por primera vez. Elena se acerca, le pone una mano ligera en el hombro y le dice: no está sola, señora. Sara asiente, conmovida. Mira por el rabillo del ojo a Julián, que permanece firme, vigilando el pasillo con la calma de quien ya ha tomado una decisión. Álvaro, en cambio, da un paso atrás, consciente de que ha perdido terreno frente a una verdad más poderosa que cualquier contrato o apariencia. ¿Qué le depara el futuro a Sara ahora que ha encontrado a su padre? En el silencio contenido de la cabina, mientras el avión comenzaba su descenso sobre la ciudad iluminada, permanecía una sensación de que algo profundo había cambiado para siempre. La joven que había soportado en silencio la rigidez y el control, encontró la fuerza para decir no. Y ese gesto, tan simple y tan decisivo, abrió una puerta que había estado cerrada durante demasiados años. A su lado, el padre que en el pasado eligió huir, comprendió que todavía era posible reparar con acciones lo que se había roto con ausencias, y supo que la verdadera redención no nace de palabras grandilocuentes, sino de la paciencia y la presencia silenciosa. En los ojos de los testigos, pasajeros anónimos que compartieron el viaje, hubo una sensación de asombro al ver cómo una vida podía dar un giro en un instante, no por un triunfo material, sino por la fuerza íntima de la dignidad recuperada. La lección que esta historia nos deja es clara. El amor que sabe pedir perdón y el coraje que se atreve a alzar la voz
son capaces de transformar una herida en esperanza. Porque incluso en medio de los viajes más turbulentos, cuando el miedo parece prevalecer, la certeza de una mano tendida puede sostenernos. Al final, la familia no siempre se mide por la perfección de su pasado, sino por la capacidad de empezar de nuevo. Como una lámpara encendida en la ventana durante la noche, un solo gesto de bondad y coraje puede guiarnos a través de los tramos más oscuros del camino. Haz una pausa y piensa en los pequeños actos de bondad que te rodean cada día, en los silencios que también pueden ser compañía, en las segundas oportunidades que aún están a tu alcance. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien cercano a ti. Quizás en esa conversación se encienda otra luz discreta que continúe iluminando el valor de la dignidad y la calidez de la familia. Porque las historias, al igual que los viajes, encuentran su sentido cuando no se recorren en soledad, sino acompañados de quienes nos recuerdan que siempre es posible volver a empezar.